Vamos con la última parte, la cuarta parte del desarrollo de esta primera parte del punto 2.3, donde veíamos el modelo IS. Este es el cuarto video, vamos a ver la curva IS en particular. ¿Qué es la curva IS o qué me muestra el modelo IS? Me muestra el equilibrio en el mercado de bienes. IS significa inversión ahorro y recoge un poco aquella idea de que en el equilibrio en el mercado de bienes los gastos compensatorios se igualaban con las filtraciones de aquel flujo circular de la renta. Es decir, era de esperar que la inversión sea igual al ahorro, en un marco de una economía cerrada sin sector público, ¿no es cierto?, en el modelo más simple. Pero bueno, esta es la idea que está detrás de esta igualdad. Nosotros, a partir de lo que vimos en este punto, llegamos a la conclusión de que la inversión no es autónoma ni exógena, sino que la inversión está inducida, entre otras cosas, por la tasa de interés. La curva IS o el modelo IS muestra esta relación. La curva IS en particular muestra el equilibrio en el mercado de bienes para diferentes puntos en la tasa de interés. Repito, equilibrio en el mercado de bienes para diferentes valores de la tasa de interés. Es una relación que muestra un, una- un análisis a corto plazo, un análisis enfocado principalmente en la demanda. Ya más adelante vamos a ir evaluando estas condiciones. Pero bueno, nosotros teníamos hasta aquí, en la primer parte de la materia, veíamos a la demanda como el consumo, la inversión y el gasto, como la sumatoria del consumo, la inversión y el gasto. Esto es una economía cerrada por simplicidad, ¿no? Y en la primera parte veíamos que la inversión era una variable autónoma, exógena, venía dada, no dependía de nuestro modelo. No obstante, en el desarrollo del punto anterior lo que vimos es que la inversión en realidad sí depende inversamente de la tasa de interés y directamente de la renta. Por lo tanto, reconfiguramos nuestra ecuación y mostrando esta relación en la inversión que depende de la renta directamente y de la tasa de interés. Esta es nuestra ecuación de igualdad en el mercado de bienes, de equilibrio en el mercado de bienes. Oferta de bienes igual a demanda de bienes. Es la condición de equilibrio en términos gráficos cuando teníamos en ambos ejes, oferta y demanda o producción, una recta de 45 que mostraba la igualdad entre ambas variables, y teníamos la función ZZ que era la función que recogía la demanda, esa ecuación que estaba en la filmina anterior. Es decir, ZZ es consumo más inversión más gasto. Esa igualdad entre la renta ZZ y la recta de 45 nos mostraba el nivel de equilibrio de la economía. Pero ¿qué pasa si dado ese nivel de equilibrio que está en el punto A, en este punto se genera este nivel de renta de equilibrio de la economía? ¿Qué pasa si a partir de este punto A sube la tasa de interés? La suba de la tasa de interés, que no está graficada en este mercado, depende del mercado financiero, ya después lo vamos a ver con detalle a eso, pero la suba de la tasa de interés lo que genera es una reducción en la inversión. Acuérdense que cuando sube la tasa de interés, sube el costo de oportunidad de los proyectos y menos proyectos tienen valor, van por arriba de cero o eficacias marginales de capital por arriba de esa tasa de interés. Es decir, se invierte menos. Cuando sube la tasa de interés, se invierte menos. Si se invierte menos, la curva ZZ se desplaza hacia abajo, es decir, cae la demanda agregada y por lo tanto el nivel de equilibrio de la economía se contrae. Pasamos a Y', del punto A al punto B. Si nosotros mostramos esta relación que pasó en el gráfico, lo trasladamos, fíjense aquí el gráfico de la izquierda marca lo mismo que aconteció recién, pasamos de un punto donde estábamos en equilibrio, subió la tasa de interés, se desplazó hacia abajo la curva ZZ a ZZ', fuimos a un punto de equilibrio A, pasamos de un equilibrio Y en términos de producción a un equilibrio Y', y si trasladamos eso a un gráfico donde tengo en el eje de las abscisas lo mismo que en el gráfico de la izquierda,
pero en el eje de las ordenadas, en lugar de tener demanda, tengo tasa de interés, también tengo una suba de tasa de interés, o sea, pasé de I a I', me generó una caída en la producción de Y a Y'. Entonces subió la tasa y bajó la renta. Esta curva que está acá es la curva IS. ¿Qué muestra la curva IS? Diferentes valores de ingreso de equilibrio, es decir, de Y, para diferentes valores de tasa de interés. Equilibrio en el mercado de bienes para diferentes niveles de tasa de interés. Las tasas de interés están en las ordenadas y hay una relación, por supuesto, inversa entre la tasa de interés y la renta. ¿Por qué? Porque cuando sube la renta, perdón, cuando sube la tasa de interés, lo que sucede es que disminuye la inversión y por lo tanto disminuye la renta. En términos algebraicos, ¿qué teníamos? Teníamos la demanda agregada, el consumo, la inversión, que ahora es distinta a la que teníamos, ¿por qué? Porque la inversión tiene una parte que está inducida por la tasa de interés. Antes la inversión era solo I sub 0, pero ahora hay una parte inducida I sub 1R por la tasa de interés. ¿Por qué tiene signo negativo? Porque cuando sube R baja la inversión. El gasto, los impuestos, el ingreso disponible y todas las condiciones que veníamos viendo. Si nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones, es decir, igualando Y con Z, con la oferta y la demanda, llegamos a este valor o a esta ecuación. Esta ecuación tiene, a diferencia de lo que veníamos viendo antes, tiene Y, pero esta Y ya no está en términos de todas variables que tienen definido un valor, es decir, todos números, sino que está también en términos de esta R chiquita, para la cual todavía no tengo valor. O sea, ya no tengo un valor determinado de Y en el equilibrio, sino que tengo una función de Y que está dependiendo de R, a Y dependiendo de R, es decir, a la renta dependiendo de la tasa de interés. Si yo despejo al revés, o sea, si despejo R en función de Y, lo que tengo es la ecuación de la curva IS. Acuérdense que la tasa de interés, o R, estaba en las ordenadas y la Y estaba en las abscisas. Por lo tanto, esta es la ecuación explícita de esa curva. Tengo una ordenada al origen y tengo una pendiente. Una pendiente con signo negativo. ¿Por qué tiene signo negativo la pendiente? Porque hay una relación inversa entre la tasa de interés y la renta. Acuérdense, cuando sube la renta, perdón, cuando sube la tasa de interés, disminuye la renta. Esta es gráficamente la función IS, aquella que dibujábamos. Diferentes valores de R dan diferentes valores de ingreso y eso está expresado en esta curva y a medida que sube R baja el ingreso. Esta es la pendiente. Esta pendiente tenía signo negativo. Había relación inversa entre R y Y. Y esta es la ordenada al origen. Ambas, tanto la ordenada al origen como la pendiente, dependen de la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, es decir, a este coeficiente I sub 1. Recuerden, este coeficiente I sub 1 es este que aparece acá. ¿Qué tan sensible es la inversión a la tasa de interés? Bien, ¿de qué depende entonces la pendiente? La pendiente es negativa. ¿Por qué? Porque hay una relación negativa entre tasa de interés y renta. La posición de la curva IS. Fíjense, la pendiente no es otra cosa que 1 sobre aquel multiplicador del gasto autónomo que habíamos visto allá al comienzo de la materia. Y fíjense lo que dice, IS será más horizontal, es decir, más horizontal significa que esta pendiente es más plana y que esta pendiente sea más plana quiere decir que el valor de la pendiente esté más cerca de cero. Fíjense, IS será más horizontal cuando mayor sea el multiplicador y o cuando menor sea la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. ¿Qué significa que sea más plana la IS? Que cambios en R van a alterar, pequeños cambios en R, van a alterar muchísimo a la renta de equilibrio.
En el caso extremo, digamos, si es totalmente plana, un mínimo cambio en la tasa de interés altera en infinito la renta. Pero cuanto más sensible sea la inversión a la tasa de interés, sea mayor sea esto, mayor va a ser el efecto de R respecto de la renta. O cuanto mayor sea el multiplicador, también mayor va a ser el efecto de R en la renta. ¿Por qué? Porque un cambio de R va a implicar un cambio en la inversión. Y si el multiplicador es grande, el cambio en la inversión va a generar un cambio muy grande en la renta. Cuanto más grande sea I sub 1, la pendiente también va a estar más cerca de cero. Por el contrario, IS será más vertical, es decir, menor pendiente, más lejos de cero, cuando menor sea el multiplicador y o cuando menor sea la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. El caso extremo sería una IS totalmente vertical, donde cambios en R no alteran en absoluto el valor de la renta. Desplazamientos de las IS. La IS se desplaza hacia la izquierda cuando lo que sucede es que alguno de los componentes de la ordenada al origen se alteran. Vuelvo a la ecuación aquí, por ejemplo, tenemos los componentes, estos son los componentes de la ordenada al origen. Por ejemplo, aquí lo que sucedió fue que aumentaron los impuestos. Todo lo que sea fiscalmente contractivo va a desplazar a la IS hacia la izquierda. Un aumento de los impuestos o una reducción del gasto, por ejemplo, va a desplazar a la IS hacia la izquierda, va a correr la ordenada al origen, hacia abajo, digamos, hacia la izquierda, va a contraer la IS. Fíjense de nuevo acá, si disminuye el gasto o, por ejemplo, aumentan los impuestos, o, por ejemplo, disminuye el consumo autónomo o disminuye la inversión autónoma, lo que va a suceder es que la IS se va a desplazar hacia la izquierda, como en ese ejemplo. Por el contrario, se va a desplazar a la derecha cuando lo que sucede es una expansión, por ejemplo, fiscal o una expansión de los componentes autónomos. En este ejemplo, hay una expansión fiscal, aumenta el gasto autónomo del Estado y la IS se desplaza. Bueno, hasta aquí entonces vemos cómo se desplaza la IS hacia la izquierda con contracción de componentes autónomos de la demanda o hacia la derecha con aumento de aquellos componentes autónomos de la demanda y también de qué depende la inclinación de la curva. Con esto vemos todo lo referente al modelo IS. Primero, de qué depende la inversión. Empezamos viendo de qué depende la inversión, vimos algunas herramientas que sirven para tomar decisiones de invertir o no, y vimos cómo la inversión influye en esa determinación de la demanda agregada y más bien que la demanda agregada en la renta de equilibrio de la economía, es decir, en el equilibrio en el mercado de bienes. También vimos cómo ese equilibrio en el mercado de bienes, esa renta de equilibrio, está relacionada a una determinada tasa de interés. Es decir, van a haber diferentes puntos de equilibrio en el mercado de bienes a partir de diferentes valores de tasas de interés. ¿Por qué? Porque cada tasa de interés va a definir un valor de inversión y cada valor de inversión va a definir a su vez un valor de renta. Esta curva IS lo que muestra es los diferentes valores de rentas que son definidos a partir de diferentes valores de la tasa de interés. Como veíamos anteriormente, ya la función IS, perdón, ya la renta de equilibrio no es un valor determinado como teníamos en las primeras partes de la materia, sino que ahora es un valor que se determina a partir de el valor que toma la tasa de interés. Ya no es un valor, sino una función en R. También, a modo de resumen, repito aquella distinción de las diferentes tasas de interés que voy a evaluar cuando evalúo inversión, que pueden ser en términos nominales o en términos reales. En términos nominales hacía referencia a dinero, en términos reales hacía referencia a bienes y servicios. Entonces, con todo lo visto hasta acá,
tenemos un modelo que explica cuál es el comportamiento del mercado de bienes ante cambios en una variable como es la tasa de interés. Ese mercado de bienes se ve afectado por cambios en la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la tasa de interés afecta a la inversión, que es un componente del mercado de bienes. A partir de ahora lo que vamos a hacer es comenzar a evaluar la otra parte del modelo, es decir, qué le pasa a la tasa de interés y cuáles son los determinantes para que esa tasa de interés tome determinados valores en función de condiciones en el resto de la economía.